Buen día. Cuando son las 12:12, hora de Venezuela, 12 del mediodía, damos inicio a nuestro segundo encuentro virtual, donde trataremos el tema elementos circuitales, ley de Ohm. Bien, para este tema, pues, seguimos tratando lo que es la unidad 1, pero justo en este tema, pues, ya estaremos tratando los puntos de la unidad 2 que necesitamos para la primera evaluación. Comencemos definiendo lo que es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es la interconexión de elementos circuitales. Esta conexión de elementos se efectúa con la finalidad de cumplir una función en específico, donde esta función pues se representa como una variable de voltaje o una variable de corriente. Vemos entonces la figura donde tenemos la conexión de diversos elementos circuitales. Tenemos representado lo que son las corrientes y los voltajes en este circuito ejemplo. Pero también, pues, en líneas generales, pudiéramos ver a un circuito como un bloque con una entrada y una salida. X de t, representado como la entrada, es la función que permite que el circuito pueda responder de cierta manera. X de t sería la excitación, el estímulo, la alimentación del circuito. Mientras que Y de t es la salida o respuesta del sistema ante la aplicación de la entrada X de t. Como dice la definición de circuito eléctrico, pues la función del sistema estará expresada como un voltaje o una corriente, y la función la podemos ver como lo que sería la salida del sistema. Pero también la entrada estará representada como una variable de voltaje o una variable de corriente. Es decir, que podemos tener un circuito en donde alimentemos el mismo con una señal de tensión para determinar una corriente o determinar un voltaje, o alimentar el circuito con una señal de corriente para determinar el voltaje o la corriente en algún punto específico del circuito. Entonces nos dice que el circuito eléctrico es la interconexión de elementos circuitales. Por tanto, pues, ¿qué es entonces un elemento circuital? Un elemento circuital lo vamos a ver acá, pues, como un modelo matemático. Un modelo matemático basado en datos experimentales o la experiencia, que describe el comportamiento eléctrico del dispositivo físico. Entonces, pues acá tenemos que diferenciar lo que es el elemento circuital del dispositivo físico. Con elemento circuital, pues, es un modelo, en este caso un modelo gráfico, pero como lo tenemos acá en la figura, pero también es un modelo matemático. La relación entre el voltaje y la corriente en este elemento, pues, identifica, caracteriza al elemento, describe el comportamiento del elemento, y esto es lo que nosotros llamamos un elemento circuital. El dispositivo, pues, que realiza realmente o físicamente la función de este elemento, pues, es lo que llamamos el dispositivo físico. Entonces, pues, acá nuestro elemento circuital lo veremos momentáneamente como una caja con un voltaje entre terminales y una corriente a través del dispositivo. Los elementos circuitales los podemos clasificar en dos grupos, y esta clasificación basada en lo que es el hecho de que el dispositivo pueda absorber o entregar potencia. Así entonces tenemos lo que son los elementos activos y los elementos pasivos. Los elementos activos son aquellos elementos capaces de entregar potencia o energía. No cumplen con la convención pasiva de signos, y en este grupo tenemos las llamadas fuentes de alimentación. Dentro de los elementos pasivos, pues, son aquellos elementos que absorben potencia o energía, son los elementos que van a consumir. Estos elementos sí cumplen con la convención pasiva de signos,
Y pues en este lote incluimos a las resistencias, los condensadores y las bobinas o inductores. Entonces, recordando un poquito lo que es la convención pasiva de signos ya vista en el tema anterior, pues la convención pasiva de signos, recuerden que nos permite determinar si un elemento está absorbiendo o está entregando energía. Y esto lo veíamos gráficamente, donde el elemento, donde se establece un voltaje entre terminales, un voltaje B, si la corriente va de un potencial mayor a un potencial menor, decimos que el elemento absorbe potencia. Y si este elemento, la corriente va de un potencial menor a un potencial mayor, entonces decimos que el elemento entrega. Por supuesto, en ambos casos, tomando en cuenta que la potencia se define como la relación entre el voltaje y la corriente en el elemento. Entonces, así pues, si vemos un poco más en detalle, pues estos elementos, el elemento activo entrega potencia y como vemos, la corriente va de un potencial menor a un potencial mayor. Y en el caso de los elementos pasivos, absorben potencia y la corriente va de un potencial mayor a un potencial menor. Como elementos activos, entonces decíamos que se tiene a las fuentes de alimentación. En realidad, pues están las fuentes de alimentación y algunos modelos de transistor. Pero para este curso solamente nos quedamos con lo que son las fuentes de alimentación. Y estas fuentes de alimentación, y ya pues pasándome un poquito a la unidad 2, las fuentes de alimentación las podemos clasificar con varios criterios, 3 criterios. Un primer criterio pues sería la naturaleza de la señal que generan estas fuentes de alimentación. Entonces así tendríamos fuentes de voltaje y fuentes de corriente. El segundo criterio nos dice si la fuente es dependiente o independiente. Las fuentes independientes, pues la señal que genera es una señal que se mantiene siempre en su valor, no importa la carga que esté conectada a esta fuente. Mientras que las fuentes dependientes mantienen su valor, pero estas fuentes, el valor que genera va a depender de alguna otra señal dentro del circuito. Por eso se dice que también son fuentes controladas. Y el último criterio es el criterio donde tratamos a las fuentes como fuentes ideales o fuentes reales. En el caso de las fuentes ideales, pues mantienen su energía siempre, no importa la carga. Podemos decir que son lo que llamamos las fuentes independientes en el criterio anterior. Y las fuentes reales, pues son las fuentes las fuentes físicas que pues pueden generar señales de voltaje o señales de corriente. Estas fuentes reales, el modelo, tratarla como elemento circuital, modelarla, pues pasaría a lo que es el concepto de fuente práctica, donde se tiene que considerar que cada una de estas fuentes reales en sí contienen una resistencia, ofrecen una resistencia, son una carga para el mismo circuito. Entonces el modelo de las fuentes reales pues incluye a esa resistencia interna de cada fuente. Pero acá pues vamos con lo que serían las fuentes de alimentación, en un primer caso como fuentes de voltaje y fuentes de corriente, tratando las mismas pues como fuentes ideales. En el caso de las fuentes de voltaje, pues tenemos a los generadores, donde los generadores pueden ser de corriente continua o de corriente alterna. El símbolo utilizado para las fuentes de alimentación es un círculo, con los signos más y menos indicando que la fuente es de voltaje. Y pues si es de corriente alterna, se coloca una onda para indicar que pues hay una variación. Aunque muchos autores utilizan un solo símbolo, en este caso el símbolo que no tiene onda, puesto que la descripción de la fuente, es decir, el valor que se le da a la fuente ya nos indica si la fuente es corriente continua o corriente alterna. Y también tenemos como fuentes de voltaje las baterías. Y para esto pues tenemos el símbolo que ya ustedes conocen desde cursos básicos de escolaridad, ¿no? Lo que sería una batería generando una fuerza electromotriz E o B en este caso. Y para el caso de las fuentes de corriente, pues el símbolo es muy similar al que se utiliza para los generadores.
Y en este caso, pues tenemos un círculo con una flecha en el centro, indicando que la fuente es de corriente. Puede ser también corriente continua, corriente alterna, donde vemos nuevamente aquí la onda para indicar que la señal es corriente alterna, pero muy bien pudiera utilizarse el símbolo para corriente continua y ya la identificación de la fuente nos dirá si es de corriente continua o tipo señal alterna. En los elementos pasivos se tienen al resistor, al capacitor o condensador y al inductor o bobina. El resistor, pues vemos el símbolo donde se identifica con la letra R, y este dispositivo lo medimos, o la unidad para este dispositivo, pues ohmios, la letra omega. Y en el caso del capacitor tenemos este símbolo, aunque también hay un símbolo en donde solamente tenemos dos barras paralelas, no esta curva. Y en este caso, pues, se mide el dispositivo en faradio. Para el caso del inductor, pues tenemos el símbolo identificado con la letra L, y en este caso la unidad sería Henry. Vamos entonces a ver cada uno de ellos. En el resistor, pues es un dispositivo donde se puede describir el comportamiento del mismo a través de la relación entre el voltaje entre los terminales del dispositivo y la corriente que lo atraviesa. Y este comportamiento pues se puede graficar sobre un eje voltaje-corriente, donde vemos que el comportamiento sigue lo que sería una línea recta. Y la pendiente de esta línea recta, delta B sobre delta I, delta B sobre delta I, es lo que me da el valor de la resistencia. De esta misma gráfica, pues, si la llevamos a una ecuación, vemos que es la ecuación de una recta Y igual a X, donde Y en este caso corresponde a B y X corresponde a I, y la pendiente pues será R. Esto resulta entonces en la ecuación que tenemos B igual a R por I, ecuación ya conocida por ustedes. Acá solamente la recordamos, es la ecuación que corresponde a la ley de Ohm. Pero como ven, es la relación entre el voltaje y la corriente en el elemento. Y de aquí pues también podemos despejar la corriente, y la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Todo esto tomando en cuenta que la resistencia debe tener un valor mayor o igual a 0. No existen resistencias negativas. Y pues si ya estas son las expresiones para lo que es el voltaje y la corriente en un resistor, el valor de la corriente dentro de la expresión para la potencia, pues tendremos la ecuación B cuadrado sobre R. Y esta ecuación es muy importante porque ya acá podemos ver que la potencia en un resistor siempre será un valor positivo. Todo número elevado al cuadrado pues será positivo, y la resistencia será un valor mayor o igual a 0. Adicional a esto, pues también vemos que la potencia es una función no lineal de la corriente y el voltaje en un resistor. Estas ecuaciones, las dos últimas que mostramos acá, solamente son válidas para el resistor. La ecuación general sigue siendo potencia igual a B por I. Es decir, no podemos aplicar estas ecuaciones para un capacitor, ni para un inductor, ni para una fuente. Solamente aplican para el resistor. Bien, seguimos. Y pues decíamos que en la lámina anterior que la resistencia debía tener un valor R mayor o igual a 0. No existen resistencias negativas. Pues tenemos dos valores especiales para el resistor. Una resistencia igual a 0 y la otra resistencia infinita. Cuando hablamos de una resistencia igual a 0, pues una resistencia igual a 0 equivale a un cortocircuito. Resistencia, dispositivo que se opone al paso de la corriente. Si esa resistencia es igual a 0, pues no hay ninguna oposición y la corriente puede pasar tranquilamente a través de ese conductor, a través de ese cortocircuito. Un cortocircuito no es más que un cable
y pues está indicando un valor R igual 0, donde puede pasar cualquier corriente, pero el voltaje en ese corto es igual a 0. El voltaje entre los terminales del cortocircuito es igual a 0. Puesto que si vamos a la relación B igual a I por R, si R vale 0, el voltaje será 0. Y el otro caso es resistencia infinita. Resistencia, dispositivo que se opone al paso de la corriente. Si la resistencia es muy grande, pues la oposición es muy grande y la corriente simplemente no puede pasar. Entonces, en este caso decimos que en una resistencia que tiende a infinito, que tiene un valor muy grande, la corriente vale 0. Y la mejor manera de indicar una corriente igual a 0 es a través de un circuito abierto. Un circuito abierto, como ven, entonces es la ruptura de un camino, de una trayectoria, donde vemos pues que la corriente no puede pasar. La resistencia es infinita, pero el voltaje entre los terminales puede ser cualquier valor. Cualquier valor que por supuesto estará determinado por la red que alimenta ese o que está entre los extremos de ese circuito abierto. Lo mismo para acá, la corriente va a tener cualquier valor, pero depende de los valores que esté relacionados a la red asociada a ese cortocircuito. Entonces, resistencia infinita las podemos modelar con lo que sería un circuito abierto, mientras que una resistencia igual a 0 lo podemos modelar con lo que llamamos un cortocircuito o un cable. Son los valores especiales para el resistor. Seguimos y vamos ahora al capacitor. Y pues el capacitor es un dispositivo pasivo, es un elemento pasivo. Vemos también que la corriente va de un potencial mayor a un potencial menor. Y en este caso, pues el dispositivo lo describimos sobre un eje carga-voltaje. El capacitor es un dispositivo que almacena energía en forma de campo eléctrico, donde ese pues, campo eléctrico puede relacionarse con lo que es la carga del dispositivo. Entonces, pues por eso la descripción gráfica de lo que sería el comportamiento del capacitor estaría dada sobre un eje carga-voltaje. Y el comportamiento corresponde a una línea recta, donde la pendiente de esa línea recta, delta Q sobre delta B, me da el valor de la capacitancia. Con esto entonces, pues de esta gráfica podemos obtener la ecuación que como vemos es la ecuación de una recta y igual a mx, donde y corresponde al eje Q, x corresponde al eje B, y la pendiente corresponde a la capacitancia. Por lo tanto, nuestra ecuación y igual mx es Q igual a C por D. Pero como ven, esta ecuación solamente ofrece lo que es el voltaje, más no la corriente. Y cuando estamos analizando los sistemas eléctricos, pues estos elementos circuitales debemos representarlos a través de su relación voltaje-corriente, que para el caso de la resistencia, pues es la misma ley de Ohm, B igual a I por R, pero en el caso del capacitor, la relación voltaje-corriente, pues incluye lo que es el operador derivada. La corriente entonces es igual a C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Y esta ecuación surge de derivar la ecuación carga igual a C por B de T. Si derivamos ambos lados de la ecuación, pues tendríamos la derivada de la carga con respecto al tiempo, y la derivada de la carga con respecto al tiempo, ya lo hemos visto en temas pasados, no es más que la corriente. Y pues esto será C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Y de esta ecuación pues podemos despejar lo que sería el voltaje, y así el voltaje en el capacitor estará definido como 1 sobre C integral de T sub 0 a T, y de X diferencial de X más B de T sub 0. O en líneas generales, pues voltaje en el capacitor es igual a 1 sobre C integral de I sub C diferencial de T. Esto es para el capacitor. En el caso del inductor, pues un dispositivo pasivo, también vemos cómo la corriente va de un potencial mayor a un potencial menor. Pero en el caso del inductor, pues el inductor es un dispositivo que almacena energía
electromagnética en forma de campo magnético, y este campo magnético está relacionado con lo que es el flujo magnético, y por eso el dispositivo se puede mostrar gráficamente sobre un eje flujo corriente. El comportamiento del dispositivo sigue lo que es una línea recta, y la pendiente de esta línea recta, delta phi sobre delta i, me da el valor de la inductancia del inductor de la bobina con respecto al número de vueltas. Recordando que un inductor pues está formado por una cantidad de espiras sobre un núcleo común. Entonces, esa cantidad de espiras está también dentro de lo que sería el valor de la inductancia. Y pues de esta gráfica pues podemos obtener la expresión, una línea y igual a mx, pasa por el origen, pues esta línea y sería phi, y el eje x pues sería i, donde la pendiente estará dada L sobre n. Por lo tanto tendremos n por phi igual a L por i. Y nuevamente aquí vemos que la ecuación, así como en el caso del capacitor, está mostrando la corriente más no el voltaje. Y a la hora de analizar sistemas eléctricos, pues los sistemas necesitamos esa relación entre el voltaje y la corriente. Para obtener esta expresión, pues no es más que la derivada de esta expresión que tenemos acá, donde la derivada n por la derivada del flujo con respecto al tiempo, la ley de Faraday nos dice que es igual al voltaje. Esto es en cursos previos de física, y esto sería igual a L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y de esta ecuación pues podemos despejar la corriente, donde la corriente quedará dada como 1 sobre la inductancia por la integral de t sub 0 a t de b de x diferencial de x más i de t sub 0, o visto en general, la corriente en el inductor es igual a 1 sobre L integral b de t diferencial de t. Estos dos últimos elementos, inductor y capacitor, se dice que son elementos que tienen memoria, son elementos capaces de almacenar energía, por lo que en algún momento estos elementos pueden actuar como elementos activos, pero esa entrega de energía es por un tiempo extremadamente corto. Y pues, como ese tiempo es tan corto, siguen estando como elementos pasivos, elementos que consumen, que absorben potencia. Decíamos que el inductor es un elemento que almacena energía en forma de campo magnético, energía que pues tiene que ser entregada. Pero son dispositivos, así como el inductor, que almacena energía en forma de campo eléctrico, pues esta energía, cuando el dispositivo siente que hay un cambio en la señal que los alimenta, esta energía, el dispositivo trata de mantener esa energía por un tiempo muy corto, por lo que se dice entonces que el elemento tiene memoria, porque el elemento inductor o capacitor se niega a cambiar la situación que tiene, es decir, la energía que tiene en ese momento. Pero pues sabemos que la energía no se detiene, la energía se transforma, y pues cada uno de estos elementos, capacitor e inductor, tienen que reaccionar y entregar esta energía que tienen almacenada. Esto no sucede en el resistor. El resistor no tiene memoria. El resistor es un dispositivo que responde instantáneamente a la señal que se le esté aplicando. No almacena energía, no responde a lo que pasó en un tiempo anterior, ni está su salida relacionada con la salida que pueda tener en algún futuro. Es un elemento que no tiene memoria. Y bueno, con esto terminamos la presentación sobre estos elementos circuitales, elementos activos y elementos pasivos. Ya pues esperando sus dudas con respecto a este tema para pues poder resolver los problemas que tengan con respecto a los elementos circuitales.
Bien, para clase no se tuvo asistencia. La clase queda grabada, se les colgará y pues espero que puedan revisar la clase y tener sus inquietudes en el foro, alguna duda, pregunta aquí, donde pues se le aclarará en el tiempo más corto posible. Tendremos ahora un próximo encuentro para pues ver algunos problemas sobre estos temas y así puedan ayudarse con la primera actividad del corte 1. Con esto pues cierro esta presentación y nos vemos en un próximo encuentro. Hasta luego.